Muy buenas noches, esto es Fuente de Vida. Agradecemos al Señor porque estamos conectándonos un día más con ustedes y poder leer la palabra del Señor. Sabemos que esta, esta pandemia ya va a acabar, los días en los cuales estamos de repente limitados a poder salir de nuestros hogares va a acabar, pero para ello quiero invitarte a poder leer la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12:2. Hebreos capítulo 12, el versículo 1 al versículo 2. Y esta es una carta donde Pablo pues deja escrita y la vamos a leer en esta noche. Dice la palabra del Señor: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. En este libro, la palabra del Señor nos pide que nosotros nos despojemos. Durante ese tiempo de cuarentena han pasado muchas situaciones. De repente hemos visto a médicos, a enfermeras, incluso a policías que han fallecido. Hemos visto cómo el hambre ha llegado de repente a muchos hogares, incluso a hogares de extrema pobreza, donde muchas personas no han tenido que comer. Hemos visto también cómo esta pandemia ha avanzado a nivel mundial. Y hay algo muy importante que de repente tenemos que rescatar, es que muchas personas han decidido acercarse a Jesús. Esta pandemia ha hecho que nosotros volvamos a Jesús, de que nosotros volvamos y reconozcamos que sin Él no somos nada. Y cuando hemos leído en esa palabra Hebreos capítulo 12:2, dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, muchos hombres, muchas mujeres han demostrado su fe. Tenemos a Moisés, un hombre que tenía una misión de sacar al pueblo al pueblo de Israel de Egipto. Tenemos a José, un joven que había sido vendido por sus hermanos, fue esclavo, y de ahí todo lo que le pasó, incluso para llegar a ser una persona tan confiable de Potifar. Y así vamos a encontrar en la Biblia a muchos hombres y a muchas mujeres que han demostrado su fe. También vemos a Josías, a un niño que a pesar de su corta edad fue elegido por Dios para poder sacar los ídolos que tenía el pueblo de Israel. Y vemos a muchos hombres que la palabra del Señor nos muestra que su vida quedó plasmada en la Biblia para poder aprender de ellos. Pero algo que tenemos que entender en esta noche es que ellos fueron hombres, seres humanos como nosotros, que en algún momento sintieron dolor, sintieron temor, donde sintieron miedo, pero también ellos sintieron y fueron acechados por tentaciones y por pecados. Y cuando nosotros leemos en este libro de Hebreos capítulo 12, dice, vamos a seguir la secuencia de este texto, dice: dejemos a un lado todo lo que nos estorba. ¿Qué es lo que nos está estorbando? ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios? En esta cuarentena se trata de tener amistad con Dios. ¿Cuánto de amistad tenemos con Dios? ¿Cuánto de ese amor por Dios ha crecido en esta cuarentena, en esta pandemia? ¿Cuánto? O de repente
hay todavía situaciones que todavía no dejamos. Y la palabra del Señor nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. Y despojarnos es sacar de ese peso que nosotros tenemos encima. Y porque si no nos despojamos del pecado, es lo que nos impide avanzar, ¿no? Y entonces la palabra del Señor dice que el pecado es un deseo que me atrae y seduce y da a luz el pecado. ¿Qué es lo que a nosotros nos atrae? De repente, si usted quiere leer y averiguar un poquito más acerca de cuáles son de cuáles son los pecados en los cuales la Biblia nos permite no practicarlos, está en Gálatas capítulo 5, usted lo puede leer y ahí vamos a tener una lista. Pero la palabra del Señor nos dice que el pecado es un deseo que nos atrae y que nos seduce. Todo nuestro ser está contaminado por el mal. Nuestros pensamientos, porque muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a mucho, a pensar, incluso con nuestros pensamientos fallarle a Dios, y con nuestras acciones, porque nuestras acciones a veces son guiadas por el mal, nuestras palabras, nuestros sentimientos, incluso nuestra propia voluntad. Y eso lo vamos a poder ver en el libro de Salmos 51:4. Salmos 51:4, y vamos a leer. Dice: Ten compasión de mí, oh Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y mis juicios son irreprochables. Salmo 51 nos está mostrando esa oración que David le expresó a Dios porque él había cometido adulterio. Se había metido con Betsabé, tuvieron relaciones sexuales. Por más que él trataba de tapar su pecado, Betsabé dio a luz. E incluso para que el esposo no se pudiera de repente dar cuenta de lo que esto pasaba, David mandó a matar a Urías. Entonces, por más que él trataba de tapar y tapar su pecado, todo salió a la luz. De repente nosotros podemos hacer cosas en ocultas. Y Dios nos manda a que esta historia acerca de David, que quedó grabada en Salmo 51, es que nosotros podamos reconocer nuestro pecado, que nosotros le podamos confesar a Dios, que nosotros le podamos decir con nuestras propias palabras qué es lo que nos está acechando, qué es lo que nos está alejando de Dios, qué es lo que está contaminando nuestros pensamientos. De repente estamos viendo cosas que no deberíamos de ver. De repente nuestros pensamientos están tan limitados a avanzar, están llenos de maldad. De repente nuestras palabras, y como decía David, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor. Dios tiene compasión, Dios es misericordioso, y él le decía: lava todas mis culpas y límpiame de todo mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desobedecido y hemos sido rebelde a lo que la palabra del Señor nos dice? Y David le sigue diciendo: pequé contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Recuerda que si nos fuéramos a lo más alto, Dios está ahí, los ojos de Dios están ahí. Y si nos fuéramos a lo profundo del mar, Dios está ahí. De repente tú puedes estar en tu cuarto,
tienes un techo, tienes paredes y tienes una puerta, y de repente en tu ventana tienes cortinas, y de repente lo malo que tú haces, tú dices, nadie lo sabe, pero Dios está viendo que estás actuando con maldad, o de repente estás haciendo algo malo, y Dios te dice, este es el tiempo para que nosotros le declaremos a Dios y le digamos, límpianos, borra mis maldades, mis culpas, mis iniquidades. Y la palabra del Señor dice, quiero leerte en Santiago, capítulo 5, 11. Santiago 5, 11. Y la palabra del Señor dice, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios te está dando en esta noche una oportunidad para que podamos nosotros pedirle perdón a Él. Somos humanos, muchas veces fallamos a Dios con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos, incluso con nuestra voluntad. A veces somos infieles a Dios, pero dice que Él es compasivo. Y en esta noche nosotros y tú, ¿no? Que tú me estás escuchando, podemos nosotros acercarnos a Dios y poder disfrutar de esa compasión y esa misericordia de Dios. Y volviendo a Hebreos capítulo 12:2, dice lo siguiente, puesto los ojos. Y la palabra del Señor dice que el que corre, este texto es comparado por una persona que está en una competencia, en una carrera. Y el que corre no debe de mirar hacia atrás ni a otros competidores, porque si tú estás en una competencia de carrera, si te concentras en mirar atrás o de repente mirar al competidor que está compitiendo contigo, vas a distraerte. Entonces esta palabra me dice que yo tengo que correr sin mirar atrás y sin mirar a otros competidores, sino mantener la vista fija en Jesús, puesto los ojos en Él. Mi atención no puede estar dividida, sino que mi atención tiene que estar en Jesús. Y tengo que alejarme de toda mirada o de toda distracción que no está en Jesús. Y la pregunta en esa noche sería, ¿qué te distrae? Sabemos que esta pandemia, como le decía al inicio, ha hecho que nosotros nos acerquemos a Dios, que leamos su palabra, que estemos orando y que de repente también miremos reflexiones. Pero cuando termine esta pandemia, ¿qué va a suceder? Tú vas a estar fuertemente agarrado de Dios, volver atrás, y me está diciendo Hebreos, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Tengo que olvidarme de todas las distracciones que me alejan de Jesús, porque porque yo tengo que tener mis ojos puestos en Él. Y te quiero recomendar 3 puntos muy importantes que tú puedes hacer. 1, descartemos cualquier actitud, práctica o pecado que nos impida tener comunión con Cristo. 2, empecemos a modelar nuestra vida tomando a Jesús como ejemplo. Porque las personas fallamos, pero Jesús tiene un modelo a poder nosotros imitar su forma de vida. Y 3, estudia con cuidado la vida de Jesús, para que podamos recibir, tú y yo podamos recibir un aliento en nuestra lucha contra el pecado, como lo demuestra la palabra del Señor en Mateo capítulo 4.